¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy tenemos aquí un mazo, bueno, el cual ya traje en su momento al canal, que es es Jund Dragons. Ok, así dicho, mejor. Y bueno, pues tenemos obviamente que es de dragones y tenemos rampeo básicamente para llegar a esos dragones, ¿ok? Mira, voy a decir rampeo sobre todo, ¿ok? Tenemos de coste 1 Centinela de los Jasperas para tapear a cualquier bicho, darnos mana de cualquier color, o sea, está genial. Tenemos Kalain para poner un tesoro de cuando entra, lo mismo con el posadero. Un poquito más de lo mismo con el Obre de los Dragones, pero bueno, básicamente da 2 manas, ¿ok? No hace falta sacrificarlo. Pagando una da 2 manas, oye, está bien. Más que también llevamos por poner tesoros, quieras o no está bien. Y también llevamos, obviamente, captura de los dioses antiguos, o bueno, Binding of the Old Gods. Lo que hace es buscar un bosque en la segunda y eso rampea para los dragones, ¿ok? Y ahora también llevamos un dragón de coste 4 que es el depredador de Inmenstrum. Quieras o no, es un dragón. Entra en el pack, ¿ok? Y sí, de dragones, bueno, también llevo Toski, porque llevamos muchos pillitos. Pegamos con ello, quieras o no está bien. Y de dragones llevamos dos, ¿cómo se llama esto? Goldspan Dragon. Llevamos una vieja de huesos, 3 Infierno de los Montes de Estrella y un Bonincles, que no es un dragón, pero como si lo fuera. Punto. Y tierra llevamos, pues no lo sé, la verdad, no he echado cuentas. Son 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25 tierras, la cual no está mal. Si tenemos costes elevados, necesitamos muchas tierras, la verdad. Creo que está bien. Y lo que voy a meter, ahora antes de empezar a jugar, que va a empezar nada, en muy poquito, le voy a meter tierras nevadas que tengan un subtipo y pueda pillar con el vídeo de los gods, ¿ok? Por si me falta algún color, pues lo pillo y punto. Y nada, pues solamente eso. Vamos a probarlo y a ver cómo quiere ir esta versión que acabo de inventarme. Vale, me quedo. No está mal la mano, me quedo. Aparte tenemos nosotros, pues genial, ¿no? De puta madre, tío. Primera tierra, centinela de los Jasperas. Literalmente va a ser, déjame echar cuenta, ¿vale? Que yo las cuentas no hallo muy bien. Es turno 2 hacer posadero, ya tengo ahí. No voy a gastar el maná, obviamente, para hacer eso. Esto lo jugaré luego. Estoy pensando, ¿ok? Vale, sí, hacer posadero y pegar de uno, ya está. Sería, tengo posadero aquí, pego de uno. Si en el turno tengo 4 manás si quiero. Si me salen los cojones tengo 4 manás, de ellos 5 si quiero. Y estaría nada igual dragón. Oye, pues no está mal, ¿eh? En turno 4 el dragón este 6-6. Un Goldspan Dragon podría haber caído del turno 3, ¿eh? Esto es poca broma, no está mal, la verdad. No está nada mal. Push, buen robo, tío, buen robo. Joder, como Dios manda. Pues nada, Revero Dragón. Maná. Claro, esa es otra, ¿no? ¿Qué maná va a dar? Pues mira, maná rojo. Mejor. Falta el push a ese bicho. Aparte, ese bicho creo que ya cuando casteabas Instant Sword, ¿no? Se ponía contador. Pero bueno, por lo menos me lo cargo, a tomar por culo bicho. Ya no tengo que preocuparme de lo que hace, porque no hace falta ya. Posadero por aquí. No está mal el mazo, la verdad. Muy sota caballo rey, como me gusta decir a mí, pero está guapo, la verdad. Tengo de 2, aparte si tú no puedes hacer el dragón. Tiene prisa el cabrón, ¿no? O sea, eso es la pollísima, tío. Tiene prisa. Para adelante, a reventar la puta bola. Y concede. Claro, que concede, es que es normal, a ver. En su turno 3, turno 4 mío, era un dragón 6-6 con prisa, que podía doparlo cuando quisiera. Oye, que no está mal, la verdad. Nada, bastante bien hemos salido en estas partidas, no voy a decir que no. Bastante bien. Hago alguna paz, a ver qué tal, a ver si el mazo, bueno, pues ahora muestra más dragones. Sí que es cierto que es el mejor dragón, creo que llevo en el mazo. Llevo ese y el Goldspan, los mejores dragones, en mi opinión, o los que más repercusión tienen en la partida, los que más revientan a la boca al oponente. Pero, oye, me ha venido bien, me ha venido bastante bien. Aparte, llegamos de 6, yo tenía 2 tesoros, tenía 4 tierras. Podía no usar los bichos siquiera. Es decir, pegar de 6 en ese caso, más los bichos. Serían 9, que no está mal, ahora no está nada mal. En turno 4 pegar de 9. Aparte de una presión bastante fuerte en mesa, no está mal, la verdad. No está nada mal. Aparte, bueno, poco a poco con los manas rojos iba dopándolo. Y oye, quieras o no, pues se lo va bastante. Aparte otro combito del mazo, que no sé si lo sabéis, pero es por ejemplo con Goldspan Dragon y con ese bicho. Se me olvidó decir que llevo Removal, vaya, qué sorpresa. Que hay otro combo que, por ejemplo, con Goldspan Dragon y ese bicho, si logras doparlo de 20, ¿no? Pues hace 20 palos donde tú quieras y ahí ganas la partida. Hay que ser muy malo para ganar la partida, ¿eh? Ahí, madre mía, hay que ser muy malo. A ver, venga, va, Centinela de los Jasperas de coste 1 de turno 1 de primera jugada que inicio en el juego. Y ahora tenemos que elegir las tierras. Yo tengo... Vale, buena partida. Sí, me ha encantado, perfecto. Nada, pues ha estado bien la partida, sí. Inicialmente me ha costado, pero al final hemos remontado la partida. Ha estado ahí. La verdad, mi oponente se ha dejado la piel en ello, en intentar ganarme. Pero al final ha salido muy bien, gran partida. La recordaré aquí, la llevaré en la cabeza, la verdad. Vamos a una partida de verdad ahora, la verdad. Una partida ahora porque me da vergüenza, por favor.
Se me ha olvidado decirte que te suscribas, ¿ok? Sí que es cierto, no me acordaré si tengo que poner la tarjeta o no, porque te suelo poner al principio y no suelo recordar si tengo que poner la tarjeta en este punto o no la tengo que poner. Pero bueno, si me acuerdo de ponerla, haz clic aquí arriba, o claro, tampoco es muy difícil ir soperro básicamente a mi canal de YouTube y suscribirte. No es muy difícil, pero bueno, yo si me acuerdo de la tarjeta te la dejaré ahí arriba para que solamente hagas clic y te suscribas en un momento. Ya está. Y claro, bueno, pues a lo mejor si tú eres más enérgico, ¿no? Pues vas y te suscribes de forma normal, en vez de tener que dar la tarjeta, que no es seguro que esté ahí. A ver, a lo que digamos. No está mal la mano. Seguimos nosotros, ¿no? Tierra verde, ¿no? ¿Para qué me hace falta ahora mismo elegir si tiene que ser roja o negra? Pues para nada. Vale, aquí Magda. Magda sí es importante, porque Magda es cuando se tapea. Claro, si logramos tapearla, pegando, pondría un tesoro. Tiene turno, podemos hacer posadero, poner otro puto tesoro. No, aquí no hace falta tapear porque aquí hay un blocker delante, ¿ok? Ya me están tocando los cojones aquí. El caso, pongo tesoro, si así de turno 5 manás. Si logro tapear a Magda serían 6. Y me gana mejor para algún Borinclex, pero no puede pegar en el combate, lo cual me deja un poco la verdad. Aparte sacrifico a Magda. No, que me pegue si quiere. Yo ya le pegaré la hostia del siglo. Ahora cuando pueda. Y basta. No creo que, aparte no creo que pueda pegar con uno ese turno. Pero he pegado el turno anterior, sacrificar Magda, lo cual no me hacía a mí ni puta gracia. Y así sí, pero no. Yo no paso de ello. Y aquí estamos en lo mismo de antes. Es que bajar tierra y ahora bajar pinos, sí, pero están un poquito aquí, bueno, entre la espada y la pared, ¿no? Como quien dice. Entre la espada y la pared. Aún así creo que no es una mala idea. Voy a pegar con los dos. Que sí, de cada uno y me lo matará, sin lugar a dudas. ¿Por qué hago esto? Porque no soy gilipollas, quién sabe. Pero creo que puede ser una buena elección, ¿ok? Aparte para bloquearlo. Imaginad, por ejemplo, yo qué sé, Borinclex. No, el dragón es mejor. Por lo menos ahora mismo el dragón es mejor. Es casi lo mismo, pero este vuela, ¿ok? No puede bloquearlo así de normal. El otro cabrón también tiene rollar, pero este ya me entendéis, ¿no? Gana una vida, qué guay. Me va a hacer falta contra Stompy, la verdad. Bastante. Se pega y, puta, como tenga dos para pegarse, lo mato. Ah, una tierra, claro, es que la acaba de cagar profundamente, ¿no? Vale, hazlo de nuevo, se te va a morir. Vale, mierda, por favor, pero no me mates, no sacrifiques todos los bichos para esas cosas, tío. Joder, si hubiera tenido un permanente nada más, hubiera sido la polla la jugada, ¿eh? Habría sido increíble mi jugada y me habría dejado en la mierda, pero... Como que no. La verdad. No, de hecho he sacrificado demasiadas cartas. He sacrificado 4 cartas ahí, tío. Madre mía. Increíble. Tierra roja, perfecto. Pues mira, te voy a reventar la puta boca si quiero, ¿no? Infierno de los montes, o como se llame, gano vida. Que me pega ahora mismo de 6 no me importa. Aparte los bichos que voy a jugar ahora mismo tienen prisa. Luego de 6 por 3, 18. Si el turno se tapea entero y puedo meter Borinclex y pegar con Borinclex son 12, porque me mataría en el turno, ¿ok? Habría que verlo. Si no, ya no puedo matarlo en el turno. Putada grande. No puedo matarlo en el turno. Oh my god. Pégale 4. Vale. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? No hay que quejar. Entonces decía que... Dice, pagando un maná... Tiene más 1 más 0, vale. Si su fuerza se convierte en 20 de esta manera, hace 20 puntos de daño a cualquier objetivo, claro. Pero para pagar 14 me hace falta a mí, vamos. 14 manas rojos, que es lo que no tengo. Claro está. Pues nada, voy con todo con Borinclex, ¿eh? Este mazo está guapo, la verdad. Este mazo aparte es de meter hostias pardas, hostias como su puta madre. Y me acuerdo que traje una versión hace relativamente poco, pero que no iba tan bien como va esta, ok. Esta se va a ver que es mucho mejor. Y aparte esta los ajustes se lo he hecho yo. La otra versión la saqué de una lista, que no está mal la lista, pero este mazo lo he retocado yo hace poco, ¿ok? No he cambiado muchas cartas, pero se notan un montón. Las tierras se notan bastante. Más dragones de estos, más tronchos, más pinos. Se notan un montón en la partida, tío. Demasiado. No han hecho un bloqueado, aparte de esto una roya, es una putada. Pero bueno. Tampoco tengo mucha esperanza de vivir, ¿eh? Esperanza de que tenga de vivir 0, literalmente. Estoy con todo. ¿No tiene alcance algo? Espérate. Que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Quién sabe. Estoy ido confiado y pego y me hace... Oh, te bloqueo y ahí... Hostia. Yo puta. Pues tenía para bloquear. Nada, no tiene nada. Vale, a chuparle a la partida.
Pues no está mal. Yo no sé qué me está pasando con las últimas partidas que estoy grabando actualmente. Pero yo qué sé, he traído a Grulagro este mediodía, puede ser, o tras ayer, no tengo ni puta idea, ni me acuerdo. Pero me hice un 3-0 con la Grulagro. Y ahora vamos 3-0 con la... Bueno, la partida de en medio más o menos no voy a contarla, vale. Pero que está bien, bastante bien, cojones. Está bastante bien como vamos con esta Young Dragons. Sobre todo no Young Dragons, Young cosas muy grandes, la verdad, porque por inglés no es un dragón, pero como si lo fuera, ¿no? Los tiresianos cuentan como comodines, entran en todos los mazos. El caso, pero está bastante bien, la verdad, me mola bastante parte del mazo. Este otro dragón, que el que aparece de fondo, lo estamos viendo de fondo. De hecho, el que estamos viendo ahora es un dragón Boros, creo que era por 5, otro 3 con prisa y volar. No me hace mucha gracia el dragón, la verdad. Es como una mantis, tiene muchas habilidades, pero... bastante la verdad. Y aquí, bueno, pues aquí tengo una crisis existen. Ganamos. Buena partida. Yo no sé qué me está pasando, lo digo en serio, Y yo qué sé, no he hecho ni corte en el puto vídeo. He hecho un corte solamente para la partida. Y he jugado las otras partidas y me han salido gente así que me concede nada más jugar con ellas. ¿Sentido? Pues no lo sé, pero oye, mejor para nosotros, ¿no? Como quien dice. La verdad, bastante random. Es que he ido a jugar, la mano tampoco era una gran cosa, ¿no? Es decir, nos faltaba maná negro para poder jugar más cosas. Me iba a quedar la mano porque tenía posadero, pero tío, yo qué sé, vaya mierda, ¿no? ¿Cómo me concibe la gente, por favor? Quiero jugar una partida. Aparte que mola, el mazo mola, está guapo. Porque puede hacer... ¿Recuerdas el mazo que yo traje de Story? Que aparte, bueno, tuvo bastante buen recibimiento. El mazo que yo tuve de Story, que era Ulamog, algo de Ulamog. Ulamog turno 4 me dice. Eso es la pollísima, La verdad, es la pollísima. Ulamog turno 4, claro, pues tú quieras o no, vas a conceder un poquito, ¿no? Pues se parece bastante el mazo. No te mete cosas tan grandes, pero que sí, se nota bastante la partida. ¿Esto qué mierda hacía, tío? Dice, apagaba un mana rojo y agregaba mana de 2 colores diferentes. Pues mira que da la mano. Si con Mazda conseguimos poner algún tesoro, podemos jugar ya Goldspan Dragon, poner tesoros, conseguir mana verde y etcétera. Ya está. La verdad. Que quieras o no, se nota. Hay un mazo guapo de estándar que va con tesoros, que juega con 4 copias de Goldspan Dragon, que obviamente creo que es, bueno, un bicharraco enorme, ¿no? Pero juega con 4 copias, sí que es cierto que mola bastante el puto mazo, La verdad, mola bastante. Una Rakdos tesoro, Rakdos algo, tío. Rakdos yo qué sé. Rakdos Tilsul, pero claro, nota te hace... pim pam, Gassedionda, disputa mortal, le pongo tesoro, siguiente turno te hago un Goldspan Dragon. Y tú dices, cálmate, ¿no? Pero sí, está bastante fuerte la sinergia esa. Yo no sé qué está pasando, mi oponente está haciendo mulligan. Vale, pues sigue haciendo mulligan, que te diga. Suscríbete, importante. No sé por qué lo he dicho, pero me ha salido. Pues a ver qué me hace, ¿no? Vale, mulligan 6, mejor para mí. Voy a salir negro, a ver si se cree que no juego bichos, que juego poquitos bichos. Es que, tío, la sinergia esta de gas de onda, disputa mortal, está bastante bien. Está petándolo en estándar. Pues él también juega dragones. Qué hardcore. Juega dragones, tío. Lo que pasa es que él jugará Ice Midrange, Prismari Midrange, que es el mazo que obviamente lo está petando en estándar, ¿no? En 2022 no lo sé, pero en estándar sí que lo está petando, la verdad. No tengo ni idea. Profetiza, mejor para mí. Me da más tiempo, eso me gusta, supongo. Así que mira, voy a poner el tesoro. No voy a jugar ni el posadero ni su puta madre ni nada. Lo que voy a hacer es jugar esto, el orbe de los dragones. Y ahora sí, siguiente turno cae un Goldspan Dragon. Vale. Que sí, lo voy a gozar a saco. Pero sí, es bastante fácil. Goldspan Dragon con el tesoro y para adelante. O con el tesoro. Sí, con el tesoro sí, porque ya tengo... Oh, Dios. Y él encima va súper lento. Es que es flipante, ¿eh? Es puto flipante, de hecho. Tened en cuenta esto, que yo pongo 2 tesoros cuando pego, lo cual serían 4 maná. Me da para... Dios, su puta madre el mazo, tío. Me siento opresor, Me siento un puto opresor jugando esta mierda, la verdad. A ver, me doy maná con esto. Veréis lo que estaba pensando. Vale, sacrifico, no pasa nada. ¿Qué? No, yo no quiero... La acabo de cagar parda, ¿verdad? Sí, la acabo de cagar pardísima, literalmente. Si lo voy a rechazar,
¿Puedo no coger ningún dragón y se me regenera el puto orbe de mierda? No. Increíble, ¿eh? Puto increíble, tío, lo que me acaba de pasar, ¿eh? Flipante, puto flipante. Nada, pues la acabo de cagar yo solo. Me acabo de meter yo mismo en el hoyo de la muerte. ¿Ok? Sí, sí, yo soy gilipollas. Otra cosa no hay, soy gilipollas, la verdad. Puto gilipollas. Mana verde aquí. Es que no sé el por qué, pero podría haber hecho un turnaco increíble. Que ahora mismo pues acaba de volatilizar en el puto aire, ¿no? Como quien dice. La verdad, podría haberme dado 2 maná rojos con el puto orbe. Jugar con los Pandragon. Pegar, tener 3 tesoros, lo cual son 6 manás. Jugar depredador y jugar luego esta mierda. Vale, ahora me acaba de barrer la mesa porque soy putamente subnormal. Como no, ¿no? A ver. Bueno, voy a intentar remontarla, coño. Que para algo estoy. Maná rojo. Por lo menos si pierdo tampoco me importa mucho. Después de lo que le he hecho ahora mismo al formato, en esta partida que he jugado me siento violador. La verdad, me siento... Allí tú me censuras. Me siento... Nada, increíble. Pago automáticamente. No sé el por qué, pero que ya me maná, pero me ha sacrificado el orbe, tío. Y no sé, no entiendo el por qué. La verdad. Que no pasa nada, pero oye. Pica un poquito, ¿no? Como quien dice, pica un poquito bastante. Aparte esto era, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es que, claro, a mí no me sonaba que lo sacrificara. Para nada. No me sonaba nada. Agregar 2 maná de cualquier color. De hecho, si hubiera pillado el dragón, no hubiera sido gilipollas como lo que acabo de hacer. Si hubiera pillado el dragón, el otro 6-6 podría tener letales de turno y obligarla a bloquear. Qué guay. Ah, pero no es el caso. Vaya, quien ha vuelto, ¿no? Qué guay. Pues bienvenido, que te diga, tío. Flipante, flipante, puto flipante. El cómo dice el mazo, oye, no pasa nada, ha sido un error, te comprendo. Ven aquí. ¿Esto qué mana da, tío? Que no me acuerdo, maná rojo, de puta madre. Doble mana rojo, no tiene mucha importancia, pero bueno, le doy rojo. No, sí tiene importancia, ahora que lo pienso. Juego esta cosita de aquí, este pedazo de verga, y aparte ahora puedo dopar de +3/+0 al super dragón, ¿no? Como quien dice. Puedo darle +3/+0. Por lo que soy obligado a bloquear ahí, si quiere seguir vivo. No bloquea. Ah, pues para adentro. Easy peasy, facilito, ¿eh? Pues nada, tío, me parece puto increíble el mazo, lo que acaba de hacer, ¿eh? Literalmente acaba de... voy a decirlo con bonitas palabras, pero acaba de... reventar el formato. No tengo ni idea. Pero me ha hecho, yo que sé, un 5-0. Está bastante guay, la verdad, está bastante guay y opresivo en el formato. Y nada, básicamente hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. El mazo yo creo que tiene una calidad increíble. Joder, lo dejo en la barra de descripción. Úsalo, cópialo, juégalo, anda. Y nada, pues suscríbete, dale mucho más al vídeo, al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.